Buenas noches. Bueno, no sé por qué siempre tengo como la necesidad de explicar el porqué del mensaje, ¿no? Pero bueno, lo termino haciendo. Eh, y un poco fueron las últimas dos clases de la escuela bíblica que estuvimos con Pedro, que me incentivó a buscar un poquito y, y también un poco lo que estoy hablando con los jóvenes los sábados, ¿no? Y el título es Satanás derrotado, pero peligroso. ¿Sí? Satanás derrotado, pero peligroso. Y leíamos el otro domingo uno de los versículos de 1 Pedro 5:8, por ejemplo, que lo menciona a Satanás como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y entonces está bueno ser conscientes de esta situación. Está bueno ser conscientes, como nos mencionaba nuestro hermano el domingo, de que estamos en una batalla espiritual, y ser conscientes de que nuestro enemigo, Satanás, ¿sí?, está vencido, y gracias a Dios por eso, está derrotado, pero sigue siendo peligroso. Entonces tenemos que estar despiertos, atentos, velando, como dice el apóstol, o los apóstoles, ¿sí? Y realmente creo yo que si nos concientizamos de esta realidad, vamos a poder llevar vidas mucho más espirituales dentro del camino de nuestro Señor, ¿no? Realmente vamos a poder llevar vidas más conscientes. Tampoco irnos al extremo de otros hermanos que quizás constantemente están invocando a demonios o al mismo enemigo, ¿sí?, diciendo que lo pisoteamos y demás, pero sí estar atentos para las herramientas defensivas que nos da nuestro Señor para poder justamente escapar de Satanás, porque realmente es alguien peligroso. Y para entrar un poquito en el tema, estaría bueno que sepamos quién es, y nos vamos a ir a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Vamos a tratar de ir rápido en esta parte porque me da miedo, ¿no? A hablar de Satanás. No voy a hablar mucho de Satanás, pero es bueno que lo conozcamos. Es bueno que conozcamos su caída, para también darnos cuenta cómo él actúa y cómo va a querer actuar en, en nuestra vida y en el mundo en general. 28:12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, dile, así, presten atención, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, ¿sí?, como la frutilla del postre, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta, dice, que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y el último versículo dice: y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que vemos acá a Satanás, un ángel, era un ángel muy especial, ¿sí?, y pertenecía al orden de los querubines, ¿sí? Tenía perfección, sabiduría, hermosura, esplendor, gloria, ¿sí?, como pudimos ver, hasta que se halló maldad en él. Vayámonos a Isaías.
Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículo 13 y 14. Capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice, tú que decías, y presten atención al orden de la caída, ¿no? De Satanás. Tú que decías, en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Y los pasos del pecado de Satanás que pudimos ver en estos versículos. Primero, autoexaltación. Todo es auto, ¿no? Acuérdense de auto. Autoexaltación, ¿sí? Subiré al cielo, leímos, ¿sí? Él quería ser autoexaltado, o fue autoexaltado por él mismo, ¿sí? Hubo una autopretensión de dominio, ¿sí? Que pretende el trono de Dios. Eso es lo que él anhelaba, ser igual a Dios. Y fíjense si no es similar a cómo el mundo actúa hoy, ¿no? Y a cómo está la mentalidad del hombre hoy con el yo grande, el que somos dioses, el que podemos ser igual a Dios y nadie, y jamás ponernos al control de Dios, ¿no? O sea, exactamente igual que como fue su caída, exactamente igual. Pretensión de dominio, autorreconocimiento, cuando habla que me sentaré, ¿sí? Me sentaré en el trono, dice. Un autorreconocimiento en sí, una autoglorificación. Cuando dice sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Sí? Él se estaba autoglorificando. Autodeificación, ¿sí? Ser semejante al Altísimo, o sea, ser como la deidad, como la Trinidad, la Santa Trinidad. Él que se quería autodeificación de deidad, ¿sí? Quiso ser igual a Dios y cayó. ¿Sí? Quiso ser igual a Dios y cayó. Entonces notemos que perdió su gloria, perdió su santidad, perdió su posición original, pero no su sabiduría e inteligencia, no su astucia. ¿Sí? Por lo tanto, por eso, más allá de que está derrotado, como vamos a ver en un momento, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Porque ahora no está en el infierno, donde irá al final, donde vamos a leer ahora unos versículos, que están en Mateo 25, 41, Apocalipsis 20, 10, sino que tiene su cuartel general en los aires, o regiones celestes, como se denominan, ¿no? Hoy Satanás está reinando en el mundo y ha usurpado el gobierno dado al hombre. Controla la tercera parte de los ángeles, o demonios, ¿sí? Controla el mundo y todo lo que hay en él, menos ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, menos a la iglesia, menos a nosotros, que somos parte de la iglesia. Menos a nosotros, gracias al triunfo que tuvo en la cruz. Me olvidé decir que eran tres protagonistas al comienzo del... El primero Satanás, el segundo el hombre o la humanidad, nosotros, y el tercero Cristo, Jesucristo. En cuanto al hombre, ¿sí? Nos encontramos, como decíamos al principio, y como nuestro hermano nos trajo en la escuela bíblica el domingo y el anterior también, en medio de una gran batalla, y aunque no la veamos, ¿sí? Esta es una batalla que está constantemente, y ahora vamos a leer unos versículos que lo indica. Pero la pregunta que a veces me hago es ¿por qué hay tantos cristianos que parecen derrotados o desanimados si Cristo triunfó en la cruz? Nuestro hermano también decía que la gran batalla o la gran guerra se dictaminó ahí en la cruz del Calvario y somos más que victoriosos en Cristo Jesús, también lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué se encuentran cristianos que parecen derrotados o desanimados? Algunos puede ser que vivan esclavizados a su pasado y no se den cuenta que el Señor te hace una vida nueva, ¿sí? Nacemos de nuevo, ¿sí? Empieza todo de cero, no nos tiene que pesar lo anterior. A veces son esas mismas consecuencias del pecado anterior que teníamos antes de convertirnos. Pero bueno, hay diferentes situaciones que nos pueden llevar a eso, otras las incapacidades de vencer las debilidades que tenemos. Entonces terminamos cayendo en un pecado y a veces constantemente lo hacemos y parece que vivimos atrapados, ¿no? de eso y sin darnos cuenta de que en realidad somos libres en Cristo Jesús.
Y bueno, justamente es ahí donde nos encontramos con cristianos, muchos cristianos, sí, es verdad, muchos otros vienen a la iglesia y no son cristianos, pero los que sí son, los que fueron convertidos, se arrepintieron de todo corazón y hoy son hijos de Dios, a veces están en esta situación desanimados. Y una de las principales razones es que justamente Satanás, ellos mismos y el mundo, ¿sí?, se engañan a sí mismos, se están autoengañando, como lo hacía Satanás, ¿sí? El mundo los engaña y Satanás también los engaña. Entonces, al no detectar el engaño, inconscientemente le permiten al enemigo dirigir las decisiones. Eso es lo que estamos viendo en las clases de los sábados, ¿sí? Distinguir las mentiras de Satanás para justamente no permitirle al enemigo dirigir nuestras decisiones. Entonces, es importante que seamos conscientes y nos demos cuenta en la realidad que estamos, en la batalla espiritual que estamos, para no darle las riendas de nuestra vida y las decisiones de nuestra vida al enemigo, ¿sí?, sino a Cristo. Se los leo rápido. Juan 8:44 nos habla de que Satanás es homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es Juan 8:44, ¿sí? Él es el padre de mentira. Entonces la mentira es su arma principal y justamente la usa para engañar, para intimidar y para esclavizar, ¿sí? Esta herramienta que le funcionó tan bien con Adán y con Eva, ¿sí?, la sigue utilizando al día de hoy. Por eso es importante que podamos ser conscientes de eso. ¿Y cómo combatimos la mentira? ¿Cómo la humanidad puede pararse frente a esta situación, frente a Satanás? ¿Sí? Es primero con su palabra, ¿sí? Podemos buscar, si quieren, Juan 8:31. Juan 8:31 dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, es importante esto, creer en Jesús, si vosotros permaneciereis en mí, o sea, segundo punto importante, creer, permanecer, ¿sí?, permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Así que con la palabra combatimos la mentira. Si creímos en Jesús, si permanecemos en Jesús, sí, y eso nos va a poder hacer libres. Entonces no nos va a atar la mentira del enemigo. En segundo lugar, bueno, también en la palabra podemos enfatizar con otro texto, se los leo yo, es muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En realidad le leo el versículo anterior del Salmo 119, 104 y 5, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Sí? El Señor nos da la inteligencia, si lo seguimos a Él, dice: y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra es algo fundamental para poder distinguir la mentira de Satanás, ¿sí?, para combatir con la verdad la mentira. Y es lumbrera, es algo que nos va a alumbrar y vamos a poder ver cuando nos está viniendo la mentira. Ver, venir, no me sale la conjunción esa, pero bueno, vamos a ver cuando viene la mentira, ¿sí? En segundo y tercer lugar, con la armadura de Dios, que es lo que nos dio Pedro el otro día, y con la oración. Y vayámonos a esos versículos que leímos el otro día. Voy a leer solo 2 de todos, de Efesios 6, porque no todos están en la clase esa. Efesios 6. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí nos aclara contra quién es la lucha, ¿sí? Si alguno tenía duda, versículo 12, si alguno lo está escuchando desde YouTube o por lo que sea, en el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que volvemos al versículo anterior, dice: con toda la armadura de Dios para poder, ¿qué?, estar firmes, ¿sí? Estamos inestables, estamos arriba, abajo, no estamos firmes, por ahí no tenemos
puesta completa la armadura de Dios. Y eso es para otro mensaje, hablar sobre la armadura de Dios, ¿sí? Y los que pudimos estar el otro día en la clase pudimos disfrutarlo. Y en tercer lugar, la oración. En ese mismo capítulo, versículo 18, dice, orando en todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la mentira la combatimos con la verdad. Estando en Cristo Jesús, permaneciendo en Él, vistiéndonos de la armadura que nos dejó Él para defendernos contra las acechanzas de Satanás, ¿sí? Y en toda oración y súplica. Y en tercer lugar, el tercer protagonista, ¿sí? Jesucristo. Ya termino. Y acá vemos esta gran guerra que se mencionaba el otro día, esta gran batalla que se libró en la cruz del Calvario, que se libró y se empezó a librar en realidad desde que Jesucristo se hizo hombre, ¿sí? Dejó todas las riquezas del cielo, ¿sí? La comodidad y tantas cosas que tenía ahí por amor a cada uno de nosotros, ¿sí? Y se hizo hombre. Dice de naturaleza divina, ¿sí? Hay que aclarar, como aclaró el otro día Pedro. Dice, y fíjense, ahora no vamos a leer porque son muchos versículos, pero queda grabado para que ustedes sepan. Pero fíjense lo que hizo Satanás desde el principio. Primero, pretendió matarle mediante el decreto de Herodes de asesinar a todos los primogénitos. O sea, ya desde bebé vio la amenaza Satanás y quiso matar a través de este decreto. Eso lo vemos en Mateo 2, 13 y 18. ¿Y pudo? Y no pudo, ¿sí? Y no pudo. Quiso, vamos a decir después de cada una de estas, y no pudo, porque realmente es una realidad. Quiso doblegarle en la tentación del desierto, Mateo 4, 1 al 11, y no pudo, ¿sí? Incitó a la gente para despeñarlo a Jesús, Lucas 4, 29, para tirarlo, ¿sí? Y no pudo. Usó a los fariseos, saduceos, herodianos para tratar de sorprenderle en alguna falta, Mateo 16:1, 22:15, Marcos 12:13 y hay muchos más. Y no pudo. Motivó, este fue Satanás, síganme el hilo, motivó a algunos a hacerle rey sin pasar por la cruz, Juan 6:15, y no pudo. Lo reconvino a través de Pedro para no ir a la cruz, Mateo 16:23, Marcos 8:33, y no pudo. Fíjense cómo quiso atacar. Primero de manera, como por así llamarlo, externa, ¿no? A través del rey. Después lo quiso doblegar él mismo. Después fue a través del pueblo. Después a través de los supuestos sabios y eruditos. Después a través de su misma gente, los discípulos. Es como que vamos viendo a través del actuar de Satanás las estrategias que tiene él para también ser advertidos nosotros, ¿sí? Así como lo quisieron atacar a Jesús para que caiga, así Satanás hoy quiere hacernos caer a nosotros. Inspiró en Judas el deseo de entregarle, Juan 13, 2 y 27. Bueno, en este caso pudo, pero el objetivo de él era otro y no pudo, ¿sí? Intentó impedir que su muerte en la cruz fuera una realidad, Mateo 27, 40, y no pudo. Y por último, procuró hacer pasar por un engaño su resurrección, Mateo 28, 11 al 15, y no pudo, ¿sí? Y no pudo. Y gracias a Dios que no pudo. Porque de esa manera podemos ver el triunfo de Cristo en la cruz. Podemos ver a Satanás derrotado. Y podemos leer unos versículos en Colosenses, y ya termino. Dos o tres versículos más. Bueno, son lindos varios de estos, pero vamos a leer el capítulo 1, versículo 13 y 14, que nos dice que Jesucristo en la cruz nos ha, dice, librado
de la potestad de las tinieblas, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Sí? Fíjense, nosotros estábamos en otro reino, en otro equipo, en este mundo, y al arrepentirnos, Él nos libró de esas potestades de las tinieblas. Por eso somos más que victoriosos. Y ahora vamos a leer un versículo de eso, ¿no? Todos lo conocemos. Entonces, ¿por qué? Porque nos trasladó de las tinieblas, ¿sí?, al reino de su amado Hijo. Y en la siguiente página, fíjense, el versículo, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, anulando, sigue explicando acá el apóstol, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Ahí está el triunfo, en la cruz del Calvario. Y el destino de este triunfo, el destino de Satanás, el destino de estas huestes celestiales, lo podemos leer y con esto terminamos en Apocalipsis. Apocalipsis 19. Vamos a poder ver, pudimos ver el triunfo de la cruz, pudimos ver la derrota de Satanás, y ahora vamos a leer el destino, ¿sí?, primero de los que estrenan el infierno, versículo 20 del capítulo 19. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? Esta trilogía, por así llamarlo, de la bestia, el falso profeta y Satanás, bueno, los primeros dos son arrojados acá después de la gran tribulación al lago de fuego. Y 1000 años después, ¿sí?, después de ver el reino de Cristo y demás, y no vamos a entrar tan en detalle en eso, fíjense qué le pasa a Satanás, versículo 7 al 10, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto en su prisión, bueno, y saldrá a engañar a las naciones para reunirnos en la batalla de Gog y Magog. Versículo 9. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon, no, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quién estaba? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Satanás ya está condenado. Satanás ya sabe dónde va a terminar su eternidad. Pero ahora es peligroso y tenemos que estar atentos, velando, pero también siendo conscientes de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:37, y los dejo con este último versículo. Perdón que los hice pasear por la Biblia, pero era importante que vean el trasfondo de esta batalla espiritual que tenemos constantemente. Pero el versículo 37... cuando menciona ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nos podrá separar del amor de Dios, ¿sí? Lo cantamos, es muy conocido porque también cantamos una canción, dice el versículo 37, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, hay una batalla, tenemos que ser conscientes. Está Satanás, que es peligroso, pero el Señor nos dejó muchas herramientas para poder huir de él, para poder resistir de él, ¿sí? Así que Dios quiera que en esta noche podamos ir cada vez más siendo conscientes de esta batalla espiritual para poder seguir trabajando en las cosas que el Señor nos pone, para poder concientizar a la humanidad que va a una condenación, igual que Satanás, igual que la bestia y el falso profeta, que van a estrenar, ¿sí?, el lago de fuego, pero también toda la humanidad que no creyó en Jesucristo, que no tomó esta decisión por Cristo, también van hacia el mismo rumbo de condenación. Así que qué importante que podamos reconocer en Jesucristo nuestro Salvador,
arrepentirnos de nuestros pecados y poder llevar una vida acorde a su palabra, ¿sí? Perteneciendo a Él, como leíamos hoy, ¿sí? No solamente creyendo en Cristo, sino permaneciendo en Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.